Bienvenidos al curso de Contabilidad de Costos 2. El tema de hoy se trata de los costos estándar y el costeo variable. El costo estándar utiliza parámetros de medición que permiten reconocer desviaciones respecto al costo planificado, identificar si estas variaciones están en función a problemas tecnológicos o han sido generados por problemas organizacionales o simplemente por el mal uso de recursos. Un estándar es un punto de referencia, una medida para evaluar el rendimiento. Existen dos tipos de estándares, de cantidad y de costo o precio. En el caso de los estándares de cantidad especifican una cantidad programada para la creación de un producto o servicio. En el caso de los estándares de costo se estima un precio o un costo, en este caso, para determinar el valor que se va a invertir en este costo estimado para producir un bien o un servicio. El sistema de costos estándar depende de un análisis de variaciones, pero este análisis de variaciones debe seguir los siguientes pasos. Preparar un informe de rendimiento de costos estándares que inician por analizar las desviaciones en precio y cantidad, identificar las preguntas por las cuales se han presentado las variaciones, recibir las explicaciones por las cuales se han presentado las variaciones, tomar acciones correctivas, puede ser sancionando la ineficiencia o modificando el costo estándar, y finalmente proseguir con las operaciones del periodo, en un ciclo continuo de mejora para mejorar, valga la redundancia, la eficiencia de las operaciones. Los estándares asociados a los elementos del costo son los siguientes. Para el material tenemos estándares de precio y cantidad. Para la mano de obra tenemos estándares de tarifas o tasas de aplicación y estándares de tiempo. En el caso de los costos indirectos tenemos estándares de tarifa, que también son tasas de aplicación, y estándares relacionados al volumen de actividad. Un sistema de costos estándar depende de su herramienta más importante, que es la hoja de costo estándar, es decir, el costo predeterminado sobre el cual se van a comparar los costos reales cuando se ejecute la producción. Esta hoja de costo estándar comprende los tres elementos del costo: una cantidad estándar en tiempo o en volumen, un precio estándar o una tasa de aplicación estándar, y un costo estándar unitario tanto por elemento del costo como a nivel de todo el producto. Analizar los costos estándar implica reconocer si las variaciones provienen del precio o de la cantidad. Este diagrama nos permite conocer que si comparamos la cantidad actual multiplicada por el precio actual, y esto en diferencia a la cantidad actual por el precio estándar, lograremos conocer la variación de precios. En tanto, si comparamos la cantidad actual multiplicada por el precio estándar y la cantidad estándar por el precio estándar, podemos determinar la variación en cantidad. En ambos casos se reconocen las dos variaciones principales. Veamos un ejemplo de aplicación muy sencillo. Esta empresa, Montaña, una empresa supuesta, tiene un estándar de mano de obra variable de fabricación directa para su carpa de montaña de 1.2 horas estándar por carpa a 4 soles la hora. Aquí podemos reconocer el estándar en cantidad y en precio o costo. Muy bien, nos indica que el mes pasado los empleados han trabajado 2.500 horas para fabricar 2.000 carpas y los gastos generales de fabricación variables reales para este mes fueron de 10.500. Entonces aquí necesitamos reconocer las variaciones. La cantidad actual son 2.500 horas a 4 soles 20 la hora, que es el valor real ahora, ¿no? Y nos han generado un costo de 10.500. Comparado con la cantidad actual por el precio estándar, que eran de 10.000, nos generan por diferencia una desviación del gasto de 500 como desfavorables. En el caso de la cantidad actual y el precio estándar, que nos dan un valor de 10.000, comparado con la cantidad estándar y el precio estándar, que estiman 9.600, nos dan una variación de eficiencia de 400 soles desfavorables. Podemos reconocer en ambos casos las diferencias de las variaciones. Muy bien, analizándolo desde otra perspectiva, podemos calcular también con la ecuación cuál es la variación en cada caso.
El costeo absorbente. El costeo variable y por absorción son dos modelos de análisis de costos para uso tanto externo como interno. Usan todos los costos y gastos en la organización para determinar el valor que se debe asignar por cada área, segmento o departamento de una empresa. En el costeo por absorción, todos los costos son reunidos como costos del producto a nivel de material, mano de obra y gastos indirectos. En tanto, los gastos de administración y de ventas son denominados costos del periodo. Para el costeo variable, también llamado costeo directo, se distinguen los costos indistintamente si son del producto o del periodo en función a su naturaleza, es decir, separa los costos variables y los considera costos del producto y los costos fijos que los considera costos del periodo. Veamos este ejemplo. Una empresa produce 25.000 unidades a costos variables unitarios de 10 soles de material directo y mano de obra directa. Gastos de administración y venta variables también son 3 soles. Costos fijos anuales, tenemos costos indirectos por 150.000 y gastos de administración y de ventas de 100.000. Veamos. El costo unitario en el costeo por absorción en términos de material y mano de obra directa son 10 soles en cada caso. No hay diferencia. En el costeo por absorción se le resta el costo de fabricación unitario, que son los costos fijos, sumando un costo unitario de 16. En tanto, en el costeo variable solo se reconoce el costo variable y se determina un costo unitario de 10 soles por producto. Bajo el enfoque del costeo por absorción, los gastos administrativos y de venta son tratados como gastos del periodo y se deducen de los ingresos cuando estos se presentan, a diferencia del costeo variable. Si analizamos estas diferencias, podemos establecer, por ejemplo, de que hay una diferencia de 150.000 soles provenientes de los costos fijos, también llamados costos del periodo, ¿no? Entonces, en suma, el total es el mismo, pero el análisis interno es diferente. Esto debido al énfasis sobre los costos fijos y los costos variables. A manera de conclusión, podríamos afirmar que los costos estándar, la empresa fija estándares de costo y cantidad para cada elemento del costo. Al concluir el proceso productivo se comparan ambos y se establecen diferencias tanto en cantidades como en costos, lo que como consecuencia permite efectuar un análisis de eficiencia. Hablando del costeo directo o variable, debemos referir que se basa en el denominado margen de contribución, que no es otra cosa sino la diferencia entre las ventas y los costos variables. Puede utilizarse para medir eficiencia de producto, departamento, sección u otro criterio de división empresarial. Enfatiza su análisis en la conducta de los costos, es decir, si son variables o son fijos. Se diferencia del costeo absorbente, pues su uso es de orden interno para decisiones de gerencia en cuanto a fijación de precios, mientras el costeo absorbente se utiliza para reportar los costos totales en los estados financieros. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.